Muy bien. Muy buenos días a todos los que no me ha dado tiempo de saludar. Y damos gracias al Señor, como el hermano estaba orando, pues por darnos la oportunidad de tener este tiempo siempre tan especial, tan necesario también para nosotros, de poder estar delante del Señor, juntos como iglesia, abriendo su palabra, y que su palabra pues no nos sea solamente un sonido que nos llega y que sea más o menos agradable, sino que realmente sea entendible y, por otra parte, que toque nuestros corazones, porque ese es el poder no del que está predicando ni mucho menos, sino el poder de la palabra de Dios, que llegue hasta nuestros corazones, que toque nuestros corazones y que en nuestros corazones realmente tengamos el deseo de que todo lo que hemos dicho amén, porque lo hemos entendido con claridad, estemos dispuestos también a ponerlo en obediencia. Así que en esta mañana quería hacer también un pequeño, muy pequeñito, dar gracias también, damos gracias al Señor por esta oportunidad, pero dar también gracias a hermanos concretos. Dar gracias porque muchas veces el ministrar, el tiempo que se tiene la oportunidad del que está ministrando, en la ofrenda, en la alabanza, en la predicación, en cualquier otro campo, pues no es un tiempo que uno lo hace de una manera un tanto forzada y sin estar realmente en sintonía con el Espíritu de Dios. Y en esta mañana yo quiero dar gracias en la alabanza a Daniel, porque la manera de preparar también el tema de la alabanza para que ahora en la predicación pues vaya tan unido, ¿no? El sentido de lo que hemos estado cantando, lo que hemos estado compartiendo, nuestras oraciones, la letra de los cánticos, pues es importantísimo que sirva también para enfocarnos donde tenemos que estar enfocados cuando ahora tenemos este tiempo tan especial de la palabra. Así que muchas gracias, Daniel, por estar ministrándonos en la alabanza. Muy bien, voy a poner mi contador a cero para que no me pase más de lo normal. Ya están dando. Y la gracia dice en 2 de Corintios, capítulo 13, cuando se despide Pablo en la segunda epístola a los Corintios, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y este pasaje fue el que tuve oportunidad hace aproximadamente un mes, la oportunidad de compartir con todos vosotros. Y es un pasaje donde el mayor don de gracia de Dios llega a nosotros y llega a nosotros a través de la muerte de Jesucristo. Ese podríamos decir que es de alguna manera el enfoque en todo lo que siempre tenemos que hacer. ¿Dónde tenemos que estar enfocados? Y Pablo nos lo dice desde un principio. Y la salvación del mundo y el rescate de todos aquellos que estaban aislados de Dios, aquellos que no estaban, o estaban, mejor dicho, viviendo a espaldas de lo que es Dios, viviendo a espaldas de su voluntad, viviendo a espaldas de su conocimiento, pues todos aquellos que estaban aislados, Dios tiene lugar de una manera gratuita, por su gracia, por la gracia de Dios y por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Así que aquí nos encontramos con esta extraordinaria verdad, la extraordinaria verdad de la expiación, que cuando nosotros la leemos, la meditamos, la escudriñamos y estamos delante del Señor, nos debería, cada vez que tenemos contacto con esto, nos debería de seguir asombrando. Cuando estamos leyendo y vemos las verdades de Dios en nuestras vidas,
y en nuestro corazón apenas sentimos absolutamente nada, nos da igual como si estamos leyendo cualquier otro pasaje o incluso si estuviéramos leyendo cualquier otro libro, es para preguntarse qué ocurre en nuestro corazón. Porque aunque llevemos muchos años en el Señor, el estar en comunión con Él, en estar en la intimidad con el Señor, el estar recibiendo su palabra, no digo ya durante todo el día, durante cualquier hora del día, nos debería seguir asombrándonos. Y cuando en la muerte de Cristo descubrimos la verdad, la mayor verdad, que la gracia de Dios llega por medio de nuestro Señor Jesucristo, creo que esto nos debería realmente de dar un salto en nuestro corazón y nos debería de seguir asombrando. Así que la gracia que se demuestra en Jesucristo viene a revelar el gran amor que Dios tiene hacia el mundo. Lo podríamos decir de una manera más sencilla. Algo que nos suena mucho y que hay muchos hermanos que se encargan de repetírnoslo con bastante continuidad. ¿Sabéis una cosa? Dios te ama. Dios te ama. Y el Señor Jesucristo viene y demuestra de una manera clara ese amor que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y Pablo ora cuando da esta frase de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, Pablo ora para que el amor de Dios fluya a la perfección. Prácticamente viene a decirlo desde el principio de este mismo versículo 14. Así que este amor expresado en Cristo viene a ser nada más ni nada menos que el núcleo central del Evangelio y el fundamento de todo amor humano. Así que cuando contemplamos este amor de Dios, a nosotros nos viene claramente la imagen y la enseñanza de cómo son o cuáles son las características de este amor de Dios. Porque este amor de Dios no es un amor que podemos encontrar en cualquier otro sitio. Es un amor muy especial, el amor de Dios. Y el amor de Dios es único. El amor de Dios es profundo y es poderoso. Y tiene muchas más características. Pero solamente con estas tres que contemplamos, deberíamos, cuando estamos delante de la presencia del Señor, estar totalmente quebrantado y solamente con un corazón sincero y humillado dándole gracias por lo que Él es. Conocer a Dios. El hecho de poder conocer a Dios es tener la oportunidad de enamorarnos literalmente de lo que es su persona. No nos podemos encontrar un amor, como he dicho antes, ni tan siquiera parecido ni en cualquier otro lugar. No hay un amor similar. De tal manera que podríamos decir que donde no hay Dios, donde no está Dios, no hay amor. Y esto nos choca. Humanamente nos va a chocar en muchas ocasiones. Porque cuántas veces tenemos nosotros la coletilla en nuestras propias vidas de decir cuánto se aman, cuánto amor veo. Y uno se pregunta, sí, pero ¿dónde está Dios en esa situación? ¿Puede haber amor verdadero cuando Dios no está allí? El cristianismo es el único que se atreve a afirmar que hallamos nuestra salvación y el propio sentido de la vida en el amor incondicional de Dios. Así que cuántas cosas no podemos decir acerca del amor de Dios. Cuántas características nos llaman la atención y podríamos resaltar. Su amor viene a ser eterno. Recordamos pasajes como el de Corintios, Pablo, cuando hace referencia de que el amor, precisamente una de sus características es que nunca deja de ser. El amor es eterno porque es la naturaleza misma de Dios. El amor es de Dios. Dios es amor.
El amor de Dios, como he dicho antes, es un amor poderoso, poderosísimo. Y además, esta característica es tan importante porque este amor del que estamos hablando, el amor de Dios, no es ni egoísta ni es un amor egocéntrico. No busca el bien suyo, sino que busca el bien del otro. Luego, un poquito más adelante, volveré otra vez a hacer mención a este mismo pasaje, pero cuando estamos hablando del poder del amor de Dios, que busca el bien del otro, pues de lo primero que se nos viene a la mente es el pasaje del Sermón del Monte. Y viene a decir el Sermón del Monte algo muy difícil, con referencia a las características del amor de Dios. Este amor del que el Señor Jesús está hablando es un amor que llama la atención porque llega a hablar acerca de amar al enemigo. En esto consiste el amor, dice Juan, que Él nos amó a nosotros y en esto consiste precisamente el amor, que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y nuestra situación, no vayamos a pensar que era una situación de lo mejor posicionada en ese momento, como parecía es que nos merecemos de que el Señor venga ya. No, pero el amor de Dios busca el bien del otro, es un amor poderoso, es un amor, nos enseña la Escritura, constante. Dios está obrando en nosotros para llevar a cabo sus maravillas, está obrando en nosotros por medio de Jesucristo. El amor de Dios es algo maravilloso, es personal. ¿Qué significa esto de un amor personal? No solo su amor está con nosotros, sino que apela a nuestro amor también como respuesta. Él nos ama, pero quiere que sea una relación también mutua. ¿Qué respuesta es la que tú das a cambio del amor que recibes de parte de Dios? Hermanos, si no hay ninguna respuesta de una manera natural de nuestros corazones cuando recibimos el amor de Dios, ¿qué ocurre en nosotros? ¿Qué pasa? Vamos a leer el texto que en esta mañana quería compartir con vosotros, que está muy ligado evidentemente acerca de, vimos el mes pasado, como he dicho, hablamos acerca de la comunión de Dios, de la comunión de Jesucristo, y hoy queríamos en la segunda parte de esta frase que habla acerca del amor de Dios. Y quería que pudiésemos leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, leer los primeros versículos, los primeros 14 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Jesucristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Pues quizá haríamos bien en escuchar a Pablo, a meditar cómo expresa su comprensión acerca de lo que es la manera que Dios se relaciona con el mundo de un modo, como vemos aquí, trinitario, en las tres personas, en el que cada miembro, si observamos, cada miembro de la Trinidad se une en el mismo propósito y aún así diferenciando su acción. Pero a vista un poco de pájaro, viendo un poco de resumen, antes de entrar un poquito en tres palabras, en tres conceptos muy concretos que vienen en este pasaje, pues podríamos resumir muy brevemente lo que es esta interacción que hay del amor de Dios con nosotros, con su creación. Y en primer lugar, nos encontramos que en este texto nos habla acerca, como una primera dimensión de esta actividad divina, dice de que somos, en primer lugar, somos bendecidos por Dios Padre. Eso es lo primero que nos encontramos. Somos bendecidos por Dios Padre. Y a Él se le define, como dice el texto, como la fuente, como el origen de todas las bendiciones espirituales. Él es quien acoge a los que son llamados a ser santos, irreprensibles, y dice el texto que los predestina a ser adoptados como hijos suyos. La segunda dimensión que nos encontramos precisamente en este texto, como digo ahora mismo así a vista de pájaro, tiene lugar esta obra de salvación en Cristo. Él, Cristo, es el medio por el cual se producen estas bendiciones. Y precisamente esta idea de centrarnos en Cristo, de donde vienen todas las bendiciones, es algo que Pablo está reiterando constantemente, no solamente en el libro de Efesios, sino que nos lo vamos a encontrar en otros muchos textos. Pero aquí, en este pasaje, por ejemplo, que acabamos de leer, nos viene a decir que nuestras bendiciones se dan siempre en Cristo, porque en Cristo somos escogidos, por medio de Jesucristo hemos leído que somos adoptados y que por medio también de Cristo, por medio del amado, su gracia se recibe. Hay una tercera también dimensión que tenemos en este pasaje y es hablando acerca de la actividad salvífica. La actividad salvífica de Dios. Y está hablando en los versículos finales que habla acerca de un sellado muy especial. El sellado con el Espíritu Santo, un Espíritu Santo que es prometido y que tiene lugar, dice el texto, en Cristo. Y esto viene a ser una garantía de la presencia perpetua del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y viene a ser como una promesa de la redención futura de quienes son las posesiones de Dios, es decir, cada uno de nosotros. Así que Pablo, después de un poco de ver estos tres puntos, así un poco a vista de pájaro, Pablo viene a perfilar todo lo que Dios ha hecho al traer salvación al mundo. Y entonces hace mención a un versículo muy especial también de este pasaje, el versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 10? Dios ha actuado, dice, para reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo una cabeza, Cristo. Y todas las cosas, por lo tanto,
Por eso estoy haciendo bastante hincapié ahora. Todas las cosas apuntan a Cristo. Él es el punto del enfoque de toda la creación. Y Pablo lo que está es llamando a que todos nosotros en primer lugar, pues sintonicemos nuestras vidas en conformidad no a nuestros propósitos, no en cuanto a nuestras situaciones, sino que sintonicemos conforme al plan divino de Dios, de forma que Cristo venga a ser el centro de todo lo que se haga. Ese es el enfoque y esa es de la manera que Pablo en esta epístola a la iglesia de Éfeso está poniendo para que cuando ahora veamos esas tres palabras, cuando ahora veamos estas tres características y las desarrollemos un poquito más, no vayamos nunca a perder, lo repito muchas veces, pero es que es importantísimo, no vayamos nunca a perder el enfoque donde tiene que estar puesto, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Yo lo digo por mí, porque con una manera muy fácil, viendo las características del amor de Dios en la obra salvífica en mi vida, en muchas ocasiones llego a pensar que el centro soy yo. Y que gracias a mi actitud, gracias a mis características, estoy siendo de alguna manera beneficiario de todo lo que en teoría viene de parte de Dios. Pero lo quiero decir para que os deis cuenta de qué manera tan sutil nos desenfocamos de donde tenemos que tener puesta la mirada, en Cristo Jesús, y la terminamos poniendo en nosotros mismos. El amor de Dios, hermanos, se manifiesta en Jesús. El amor de Dios se manifiesta en Jesús. Y la descripción que Pablo hace de la salvación llevada a cabo por Jesús viene a tener, como he dicho, sobre todo tres imágenes de la gracia de Dios que vienen a revelar la extensión del amor divino y de la forma en que Él se relaciona con cada uno de nosotros. La primera dimensión o la primera imagen que nos encontramos de esto es acerca de la elección. Somos escogidos por el Dios soberano. No podemos perder de vista esto. El soberano es Él y hemos sido escogidos por el Dios que es soberano. Así que esta primera imagen que nos habla acerca de la elección de Dios es que es soberano. Y Pablo viene a afirmar en los versículos que hemos leído, concretamente a la altura del versículo 4, nos viene a decir que Él, el Padre, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y esto, de alguna manera, tener en cuenta esta frase, tener en cuenta este versículo, es importantísimo, porque, yo no sé a vosotros, pero nos viene a proporcionar una gran tranquilidad de que el creyente no se perderá. Pero no se perderá, vuelvo a repetir, si estamos enfocados en nosotros mismos por nuestras características, porque ahí es que ya venimos ya perdidos ya de casa. Sino que nuestra salvación nos dice que depende fundamentalmente de su elección y no de la nuestra. ¿En cuántas ocasiones hablamos y pensamos la gran fortuna, el gran privilegio o la claridad de ideas que tenía cuando elegí a Dios? Y nos quedamos tan panchos. Antes de que eligiéramos a Dios, por decir es elegir entre comillas, Él nos dice y nos enseña Pablo, Él nos escogió a nosotros. Decir, cantar, orar, cosas como muchas veces tenemos en mente, Señor, escojo seguirte, o Jesús, nunca voy a dejarte, pues sí vienen a expresar, son expresiones efectivamente de lo que hay en nuestros corazones.
y que viene de alguna manera a expresar ese compromiso que tenemos con el Señor, que tenemos con Dios. Pero también puede resultar un tanto engañoso cuando vemos esta frase o nos quedamos con esas frases si estamos desenfocados en Cristo. Porque estas frases que os acabo de decir pueden perder mucha importancia delante de Dios cuando recordamos de parte de Pablo de que Él ha sido quien nos ha escogido. No Pablo me refiero, sino me refiero a Dios. Él ha sido quien nos ha escogido. Y eso nos da una certeza muy grande, porque la certeza de esto queda enfatizada que los creyentes, como dice versículo 13 y versículo 14, prácticamente al final del pasaje, el creyente está sellado con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es decir, es importante evitar cualquier tipo de sugerencia de que nuestra salvación viene a depender de nuestra propia elección. No. Ni de nuestra capacidad, tampoco depende de eso. Ni de nuestra fuerza, tampoco depende de eso. Además, el Señor nos conoce y conoce mi capacidad, conoce de sobra mi fuerza, conoce de sobra los errores que cometo a la hora de elegir cosas. No. El enfoque está claramente sobre la elección de Dios y tampoco existe base para que ni nos jactemos de lo fuerte que somos, ni tampoco para tener una debilidad o tener un temor, mejor dicho, acerca de mi debilidad. Es que el Señor me conoce mi fortaleza, hasta dónde llegan, y conoce mis debilidades. Él las conoce perfectamente. Así que, hermano, lo adecuado es acudir con un corazón humillado, lleno de gratitud, pero al mismo tiempo con una gran confianza de que Dios es el que nos mantiene. Él es el que nos mantiene, no mi fuerza, no mi capacidad, no nada de lo que yo pueda aportar. Él solamente es el que nos mantiene. Hay una segunda dimensión dentro de esta primera imagen, y es que Dios nos ha elegido y nos ha elegido por amor. Nos ha elegido por amor. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que viene a darnos a entender con que Dios nos ha elegido por amor? Pues la elección de Dios, nos dice el pasaje, tuvo lugar antes incluso de la fundación del mundo. Y yo no sé vosotros, yo cuando leo de que su elección vino antes de la fundación del mundo, pues lo asumo, pero me cuesta mucho trabajo también de ser capaz de entenderlo en su totalidad. Lo podemos entender de una manera teológica, evidentemente, porque el tiempo mismo es parte de la creación de Dios. Y en realidad, pues deja un poco de tener sentido, en cuanto al aspecto temporal, referirse a un tiempo antes del tiempo. Entonces, ¿dónde tiene lugar esta elección? Y aquí viene lo importante, porque es importante localizar que esta elección es eterna. Y es, como declara Pablo, en Cristo y en amor. La elección divina, la elección de Dios, se basa en su libre albedrío, en la propia voluntad de Dios. No se basa en circunstancias temporales como puede ocurrir en las elecciones de los propios hombres. Nosotros muchas veces elegimos cosas y circunstancias, las elegimos pues conforme esté ocurriendo a nuestro alrededor. Así como lo que esté pasando en ese momento en mi vida, eso influye un montón para tomar una decisión u otra. Pero resulta que nos habla de que Dios
elige dentro de su libertad y no cogido por las circunstancias temporales como si fuera una respuesta ni al pecado ni respuesta pues a algún mérito que tiene el hombre. Aquí no hay mérito y aquí no ha habido ninguna circunstancia especial que haga que Dios tome una decisión u otra. Dios no es precisamente, y esto lo he dicho yo muchas veces, ejemplo desde aquí, en el púlpito, cuando estamos hablando acerca de la visión de Dios, de cómo debe ser nuestra visión cuando estamos enfocados en Cristo, en muchas ocasiones he puesto el ejemplo como de una partida de ajedrez, ¿os acordaréis? El jugador de ajedrez se caracteriza, el buen jugador de ajedrez, no uno, porque yo soy capaz de mover el peón o mover la reina, mover la torre conforme al agobio que tengo en ese momento en el tablero. Pero los buenos jugadores de ajedrez tienen en mente 1, 2, 3 y un montón de jugadas, las tuyas y las del contrincante, para llevar a cabo su propósito. Pues ni tan siquiera Dios es como un jugador de ajedrez que responde a los movimientos de su oponente, sino que entendemos mejor a Dios como Padre amoroso. Padre amoroso. Un Padre amoroso cuyo amor precede al de sus hijos. Un Padre amoroso que se anticipa y trata nuestras necesidades incluso antes de que seamos conscientes de ellas. Y esto lo decimos muchas veces cuando vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú nos provees de las necesidades reales que tenemos y tú las sabes incluso mucho antes, no de que nosotros seamos conscientes, sino antes incluso, antes de tener esa necesidad, tú ya lo sabes. Es la actitud de un padre, como digo, amoroso. Así que esta dimensión de la elección divina viene a significar que esto no es ningún decreto arbitrario que toma Dios, como los decretos estos o las decisiones que se toman en las grandes multinacionales o en las grandes empresas, de aquel que toma una decisión y el trabajador de a pie, el que está todos los días currando a pie de obra, dice, esto que acaban de hacer seguro que viene de alguien que está detrás de una mesa y está fuera totalmente de la realidad de la empresa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? ¿Quién es el que habrá tomado esta decisión? Qué poco se nota que este está aquí vendiendo conmigo, o qué poco se nota que este está con los clientes, qué poco se nota. Este ha tomado esa decisión conforme a lo que él cree mejor detrás de la mesa de un despacho y totalmente ajeno a lo que es la realidad de la empresa. Perdonad que ponga el ejemplo de una empresa con los planes de Dios, que no tienen comparación, pero todos los propósitos de Dios vienen a estar, dice la palabra, impregnados por el carácter de Jesús. Y Pablo afirma que la elección divina se realiza en Cristo y en amor. No es algo ni accidental, ni ningún acontecimiento que viene al azar, ni algo que es aleatorio, ni forzado, sino que Dios elige por amor. La tercera dimensión de la elección de Dios es que conduce, dice, a la santidad. La elección de Dios conduce a la santidad. Y Él nos escogió, hemos leído, para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él. Pero Efesios viene a hacer hincapié precisamente en esto, en la santidad de Dios que se da a los creyentes por medio de la obra de Cristo. Y no cabe duda de que tenemos la responsabilidad de vivir una vida de amor y de evitar cualquier tipo de impureza, porque estas cosas son inadecuadas para el pueblo de Dios. Pero hay una cosa importantísima que tenemos que tener en mente, y es que antes de que la santidad sea una forma de vivir, Pablo nos está dando a entender, y ahora esto lo veremos también ahora a continuación más claramente, que es un estatus, una posición que se nos ha dado. Y la instrucción de vivir en amor
y evitando la impureza, no es porque esto nos venga a hacer más santos, sino porque estas cosas son impropias de aquellos que son el santo pueblo de Dios, aquel que es hijo de Dios. No está fuera, no participa de las impurezas del mundo por buscar ahí santidad, sino porque como hijos de Dios no podemos ser partícipes precisamente de esas cosas. Así que la instrucción de vivir en amor, evitando la impureza, está puesta porque somos pueblo santo de Dios. El foco está en la alabanza a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado, más que incluso por las propias obligaciones morales que nosotros podemos tener, sino por lo que Él nos ha dado. El hincapié está en vivir lo que ya tenemos en Cristo en lugar de lograr una santidad propia. Vivir lo que ya tenemos en Cristo, lo que Él nos ha dado. Esta sería la primera imagen que nos habla acerca de esa lección, de la lección de Dios. Una lección que, como hemos dicho, es una lección de Dios soberano, que es por amor y que conduce a la santidad. Hay una segunda imagen que nos encontramos en el texto y es la que nos habla acerca de la adopción. Somos adoptados por el Padre. Somos adoptados, como he dicho antes, por el Padre cariñoso, por el Padre, por el Dios de amor. Y cuando hablamos acerca de la adopción espiritual, de alguna manera podemos verla dentro de lo que es el contexto de cómo era la adopción dentro del contexto legal romano. Porque la adopción tenía con frecuencia, estaba sobre todo en aquellos romanos que tenían cargos también importantes, que tenían, era una persona, un principal, o era una persona que tenía riquezas o tenía, como digo, un poder a nivel político bastante grande. Y entonces esta persona, con mucha frecuencia, cuando se encontraba que no tenía hijos y ellos ya eran mayores, pues tenían el deseo de que surgiera la figura de un heredero para que pudiera cuidar durante esos últimos años todo lo que era su propiedad. Y los adoptados no eran necesarios de que fueran recién nacidos o niños pequeñitos. Los adoptados normalmente, incluso la mayoría de las ocasiones, eran ya personas ya mayores, personas ya maduras, y que normalmente procedían entre los propios criados o procedían de los propios esclavos de esta misma persona, es decir, gente que él conocía. Hay un caso incluso dentro del Imperio Romano, de uno de los emperadores romanos más conocidos, que fueron también adoptados en ese sentido, ¿no? El caso de Claudio, ¿no? Que llegó a adoptar a Nerón. Nerón fue adoptado. Y fue adoptado precisamente para que luego fuera el que continuara su gobierno dentro del Imperio Romano. Pero la adopción se producía también, algo muy curioso, a través de una ceremonia legal que terminaba de alguna manera involucrando un pago simbólico para poder redimir a los parientes. ¿El resultado de todo esto cuál era? El resultado era que el niño o la persona que era adoptada terminaba perdiendo todos y cada uno de los derechos y todas y cada una de las responsabilidades de la familia natural que tenía. Ni tenía más privilegios con sus padres, ni tampoco tenían ya más responsabilidades con sus padres. Y al mismo tiempo venían a tener los mismos derechos legales de cualquiera de los hijos, si existieran, de la familia que le adoptaba. ¿Qué significaba esto? Esto era un cambio de estatus completo para esta persona que era adoptada. Su estatus cambiaba por completo. Ya no tenía que ver absolutamente nada con su familia original
Y todos los privilegios y todas las responsabilidades era con la familia que la había adoptado. Y cuando vemos esto, este cambio de estatus es bastante significativo porque no sé qué os recuerda esto a cada uno de vosotros. Porque esto es muy parecido al cambio que experimentamos los creyentes cuando somos adoptados en la familia de Dios. Muy parecido. Ya no somos meras criaturas en el mundo de Dios, sino que somos hijos en la familia de Dios con derechos a heredar el reino, y el Espíritu Santo es un depósito que garantiza nuestra herencia hasta que llegue el momento de la redención final, como nos indica prácticamente los versículos finales de este capítulo 1 que hemos leído de Efesios. Dios nos adopta no porque seamos precisamente un ciudadano, Él sea un ciudadano romano rico, ni mucho menos, y que tenga la necesidad de un heredero. Por eso he dicho que casi igual, porque tiene diferencia. Esa no es la actitud de Dios a la hora de adoptarnos. Ya estoy mayor, tengo muchas posesiones, vamos a buscar aquí algún heredero, vamos a buscar aquí los herederos para que continúen, ¿no? Igual que los romanos, ¿no? Para que continúen adelante mi gobierno y tal. No, no es esa. Sino que la decisión de adoptar se realiza según un acto de la voluntad que dice la palabra, que se basa en el amor de Dios y en su propio deseo más que en una necesidad. Es lo que viene a decir el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor, hermanos, empieza por un acto de gracia y se ofrece incluso, y aquí volvemos otra vez a lo que os dije antes en el pasaje del Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo. El amor empieza por un acto de gracia y se ofrece incluso a los que pueden ser tus enemigos. Qué característica, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Delante de lo que es el carácter de Dios, porque este amor difícilmente se encuentra en el mundo. Llegar a amar inclusive a tus propios enemigos. Es lo que nos encontramos a la altura del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, a la altura de los versículos 44 al 48. Y por medio de la adopción, Dios se convierte en padre de una gran familia y esta familia deriva su nombre de su padre. Venimos como los hijos naturales o los adoptados a coger el apellido de aquel que nos ha adoptado. Y esto, de alguna manera, da sensación ya de pertenencia. Esto ya da sensación de responsabilidad también por el apellido nuevo que tenemos, porque hemos sido adoptados por una nueva familia. Ya no tenemos nada que ver con la primera, sino que todo, tanto mis responsabilidades como mis derechos están puestos en la familia que me ha adoptado. Y para nosotros debería de ser una señal preciosa de pertenencia y la garantía de que formamos parte de esta familia para siempre. Pero ¿qué es este nombre que los creyentes han asumido? ¿Qué es ese nombre? Quienes llevamos este nombre, los que llevan este nombre, no son otros que los redimidos que le pertenecen, aquellos que le debemos y le deben a Dios obediencia, que comparten, como hemos dicho, y como todo hijo adoptado, comparte sus privilegios y comparte también los gozos de estar en su familia. Y que también, como nos dice, nos hace hincapié Pablo en Efesios, por medio del Espíritu comparten revelar también su carácter, el carácter de Dios al mundo. Esos son los que llevan el apellido de haber sido adoptados por Dios, a la familia de Dios. Así que la adopción significa muchísimo para el que es adoptado. ¿Os podéis imaginar qué trascendencia tiene aquel que ha sido adoptado?
Pero no vayamos a quedarnos solamente en la trascendencia de aquel que ha sido adoptado. Aquí, cuando alguien lo adoptan, en nuestros días, es una gran felicidad para el niño o la niña que es adoptado, pero también tiene trascendencia para los que lo adoptan. Lo están adoptando de una manera también libre. Lo están adoptando por amor. Y también eso tiene una trascendencia. Pues la decisión de adoptar no solo se efectúa según la voluntad de Dios, sino que nos dice el versículo 5, y esto es muy importante, sino también conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué significa eso? Es algo que complace a Dios, que se deleita en hacer porque es una acción que es coherente a su carácter. Y esto viene a expresar con cuidado que tenemos que tener para evitar lo que muchas veces nos pasa, y que os he dicho al principio, que muchas veces creemos que la vida de Dios puede depender de las circunstancias externas. Dios es amor y este amor es expresado en Cristo Jesús encarnado. Y en el caso de Dios, la elección de adoptar se realiza con el pleno conocimiento del gozo y del dolor que hay en aquel que ha sido adoptado. Esta semana, en un programa de televisión, nos llamaba mucho la atención, ¿no, Miriam? Una que se encargó de tener y tiene varias adopciones, y nos llamaba la atención porque decía: tengo varios niños adoptados y niños que vienen con extras, como los coches. Con extras significaba que venían con problemas. Y esta persona lo sabía perfectamente, que no es que se lo haya encontrado, lo sabía perfectamente. Aún así, con todo el amor del mundo y con todo el gozo, ella estaba dispuesta a adoptarlos. Dios nos adopta. Dios nos adopta sabiendo también y teniendo pleno conocimiento del gozo y del dolor. Porque Dios participa también de los diversos dolores y sufrimientos de los hijos que son adoptados. Dios, como he dicho antes, no está detrás de una mesa en los lugares celestiales tomando decisiones que son importantísimas para cada uno de nosotros, sin saber la realidad de nuestras vidas. No. Dios es conocedor de tu situación, Él es conocedor de lo que hay en tu corazón, Él es el conocedor de lo que hay en tu mente, de tus propósitos, de tus daños, de todo. Él está al corriente de todo. Y aunque no podemos tampoco conocer, imagináis, ¿no?, la relevancia plena de estas cosas para Dios, el hecho de que Él eligiera generarlas en el mundo creado, significa que no deberíamos dejar de atribuirles realmente la importancia para la vida de Dios. Termino con la tercera imagen, la última que nos encontramos. Hemos visto la imagen de haber sido escogidos por el Dios soberano, adoptados por el Padre cariñoso. La tercera imagen habla acerca de ser redimidos por el Señor de gracia. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Desde la adopción a la redención, Pablo viene ahora a darnos un enfoque distinto de aquello que es eterno, de aquello que es temporal, o mejor dicho, pasarlo de lo que es eterno a lo que es temporal, de que lo veamos más cercano en nuestro tiempo. En Él, como hemos leído en el versículo 7, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y cuando describimos la salvación como un acto de redención, significa algo que hemos dicho muchas veces en este púlpito. Si no, la semana pasada hizo mención, ha habido últimamente varios hermanos que han hecho mención a esto. Porque usamos normalmente la imagen de un esclavo o la imagen de un prisionero de guerra, que debe ser liberado del cautiverio pagando un rescate. Pues así como el prisionero de guerra precisa ser liberado de sus captores, nosotros tenemos la necesidad
de ser libertados de la esclavitud de la ley y del pecado, la esclavitud de la ley y del pecado, de la muerte, y de esa manera estar libres, que esta liberación llegue por medio del perdón de los pecados. Y cuando esto lo entendemos, cuando esto lo escuchamos, somos liberados y hemos sido liberados por el perdón de los pecados. Él nos perdona los pecados. Esto realmente nos debería conducir a muchas cosas que las expresaríamos en nuestra vida diaria, las estaríamos expresando en nuestra alabanza y en nuestra adoración diaria, porque es imposible de guardarla en un rincón de nuestro corazón. Lo que nos daría esto, nos conduce esto a una actitud de gratitud y de alabanza, porque hemos sido salvados de la cautividad y de la muerte. Nos debería de seguir asombrando y llenando de admiración por el precio que Dios ha estado dispuesto a pagar para conseguir esta redención. Al mismo tiempo, nos debería dar también un entendimiento respecto a lo que es el valor que debería atribuirse a la vida humana, a la vida del ser humano, ya que nos ha redimido de ese modo. Pero en último lugar estaría también un compromiso. Esto nos debería de llevar a un compromiso. ¿A un compromiso de qué? Un compromiso sincero de servicio, de servirle en reconocimiento de lo que el creyente no es meramente salvo del pecado, sino también redimido, dice el texto, redimido para vida. El perdón de los pecados se realiza según las riquezas de su gracia, dice el versículo 7. Es decir, la redención es costosa. Esta redención no se puede lograr más que a través de su sangre. Solamente a través de su sangre puede llevarse a cabo esta redención. El arrepentimiento y el perdón son importantes, por lo tanto, para un cristiano, porque es necesario de que nuestro estatus sea cambiado y pasemos de ser culpables a inocentes. Así que el perdón de los pecados solo puede producirse por medio de su sangre. Es decir, Cristo muere para absorber las consecuencias del pecado humano y pagar la penalización del pecado. Es lo que en Romanos, capítulo 6, nos dice de la paga del pecado. Así que, de este modo, hemos sido declarados justos. Y no es tan solo nuestro estatus el que ha cambiado o el que debe de cambiar, sino también nuestra naturaleza. Cuando contemplamos la encarnación de Cristo, Cristo asume precisamente la naturaleza humana, vive, muere perfectamente, de manera que cuando estamos en Cristo participamos, como dice Pedro, participamos en su naturaleza que es perfecta y divina. Así que nuestra naturaleza, así como nuestras actitudes, cambian a medida que estamos participando en la vida de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en Cristo no solo nos comportamos como nuevas personas, que sí, que nos debemos de comportar como nuevas personas, sino que somos en realidad nuevas personas. Nuestro llamamiento como cristianos no consiste en convertirnos en nuevas personas por nuestra forma de vivir, sino que debemos hacerlo de una manera acorde con quien ya somos. Es decir, la redención es pues una realidad presente para cada uno de nosotros. Es algo que tenemos y esta redención está vinculada a Jesús porque en Él es donde todo esto sucede. Romanos nos viene a decir en el capítulo 3 que los creyentes no pueden lograr esta redención más que en la comunión con Él. Y como hemos visto, esto solo es posible mediante su sangre. El precio del rescate es la muerte de Cristo. En Romanos capítulo 3 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pues hermanos,
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Amén, Señor.